Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 23. El desafío del samurái, parte 1. Hola lectores. Aquí estamos con otro nuevo capítulo, y hoy comenzamos un nuevo episodio, por el cual estoy súper emocionado, y espero que ustedes también. La verdad es que no tengo mucho de qué hablar hoy, así que vamos directo al grano. Primero, anunciando al ganador del tema de votación de la semana pasada. Me alegra mucho decir que el ganador fue Jolteon. Sinceramente, me habría conformado con cualquiera de las tres opciones, pero en cuanto a mi Nuzlocke, Jolteon fue probablemente la mejor opción, ya que me da más cobertura de tipos. Además, Jolteon es súper mono, en mi opinión, así que será divertido jugar con ese aspecto al desarrollar su personaje. Además, quiero agradecer enormemente a todos los que han revisado, marcado como favoritos y seguido esta historia. Su apoyo significa mucho para mí, así que muchísimas gracias a todos. Por último, recuerda que Pokémon no es mío, solo mis oglos son. Espero que disfrutes este capítulo. El desafío del samurái. El desafío del samurái, parte 1. Aunque solo había sido entrenador oficial Pokémon durante bastante tiempo, Nolan Locke podía afirmar con sinceridad que ya estaba desarrollando una cualidad que todos los grandes entrenadores Pokémon parecían adquirir con el tiempo: un profundo aprecio por la majestuosidad de la naturaleza. Acampar en el bosque verde durante los últimos días había sido una experiencia sin igual, y disfrutaba cada minuto. Claro, por la noche a veces daba un poco de miedo, con todos los ruidos extraños que hacían los Pokémon salvajes nocturnos locales, pero con Meadow y Welkin a su lado, el entrenador de cabello dorado siempre se sentía bastante seguro. Realmente sentía que todo estaba tomando forma, y que, como resultado, ya estaba creciendo como persona y como entrenador Pokémon. Fue por esa razón que Nolan estaba de particularmente buen humor ese día, mientras él y sus amigos continuaban su camino a través del bosque hacia Ciudad Plateada. Realmente estaba resultando ser un día excelente para viajar. El cielo era de un azul brillante, el sol abrasaba y el único sonido que se oía era el graznido ocasional de un Pidgey en la distancia. Todo esto dibujó una enorme sonrisa en el rostro de Nolan Locke esa mañana. Todo era tan relajante. Tan tranquilo y apacible. Tan absoluta y dichosamente pacífica. Nolan se sobresaltó tanto por el grito de terror, que resonó y perdió la buena vibra, que terminó tropezando. Cayendo al suelo, el chico rubio quedó dolorosamente tendido de espaldas. Soltando una retahíla de maldiciones que rezaba para que su padre no le oyera decir en toda su vida, Nolan refunfuñó mientras observaba rápidamente el claro, intentando localizar con la mirada el origen del disturbio. No pasó mucho tiempo antes de que identificara exactamente lo que había destrozado la serena calma que había estado disfrutando. Incapaz de hacer otra cosa que quedarse tendido en el suelo del bosque, boquiabierto y con la boca abierta, Nolan observó con asombro cómo Misty, con la increíble agilidad de un Mankey frenético, trepaba frenéticamente las ramas de un roble cercano como si le fuera la vida en ello. La especialista de tipo agua empezó a encogerse de miedo una vez instalada allí. Demasiado asustado para siquiera preguntar, Nolan simplemente negó con la cabeza con cariño ante las extrañas travesuras de la chica de cabello naranja, y en su lugar optó por ponerse de pie con cautela. Ash, por otro lado, no mostró tal moderación. La curiosidad lo venció rápidamente, como solía ocurrir. ¿Qué pasa ahora?, le gritó el chico de cabello negro a la pelirroja que gemía, con la exasperación coloreando su tono. Con el rostro pálido como una sábana, Misty, temblando, miró a sus dos amigos, quienes la observaban desconcertados. Sus bonitos ojos verdes brillaban de miedo al responder. Creo que veo otro bicho. Gimió Misty desesperada, señalando a un lado con un dedo tembloroso. Quítenlo. Nolan se quedó boquiabierto, con absoluta incredulidad. Por cómo había gritado, Nolan había creído sinceramente que Misty había visto a una víctima de asesinato abandonada. Sonaba tan asustada y aterrada. A su lado, Ash opinaba lo mismo. ¿En serio? Ash no pudo evitar arquear una ceja con expresión seria, desconcertado. ¿Te subiste a un árbol corriendo solo porque viste un bichito? Sí, Nolan no pudo resistirse a añadir con un tono juguetón y burlón, por todo ese ruido que estabas armando, estaba casi esperando que me atacara un asesino con motosierra o algo así. Los dos chicos comenzaron a reírse entre dientes, divertidos, y no pasó mucho hasta que Misty los miró a ambos con una expresión muy poco impresionada. Vamos, chicos, no se burlen de mí. Les gritó la joven a sus dos amigos humanos con tono suplicante. Saben que odio a los Pokémon tipo bicho y acabo de ver uno justo ahí.
Nolan se obligó a sí mismo a ponerse sobrio rápidamente, al darse cuenta de que no estaba siendo muy amable con su amigo, y le dedicó a Misty una sonrisa de disculpa. Tienes razón, lo siento Misty, dijo, no queriendo hacerla sentir mal por tener una fobia genuina. Sí, no deberíamos habernos reído, lo siento, se disculpó Ash también con voz sincera, antes de intentar cambiar de tema, aunque solo marginalmente. Ahora, ¿dónde está ese bicho que viste? Gimiendo de nuevo ante la sola mención del bicho ofensivo, Misty señaló en silencio con un dedo tembloroso hacia un arbusto al otro lado del claro. Con la curiosidad apoderándose de él, Nolan miró en la dirección que ella le indicaba y sintió que sus ojos se abrían de par en par, sorprendido. Junto a él, su mejor amigo también tuvo una reacción similar. Mordisqueando una hojita verde al emerger del arbusto florido, un diminuto Pokémon color mostaza se dirigía sigilosamente hacia el pequeño grupo de humanos y sus Pokémon. Su cuerpo estaba formado por esferas segmentadas, y un pequeño cuerno gris adornaba su cabeza. Sus pequeños ojos negros los miraban con intriga. Nolan reconoció al Pokémon inmediatamente. Era un Weedle, un Pokémon común de tipo bicho con un parecido sorprendente con Caterpie. No fue tan sorprendente ver uno allí, ya que el bosque verde supuestamente estaba repleto de ellos. Francamente, a Nolan le sorprendió que les hubiera llevado tanto tiempo encontrarlo. Y aunque Misty se quedó horrorizada por la repentina aparición de la criatura, había un miembro del grupo que estaba encantado. ¡Un Weedle!, gritó Ash con entusiasmo. Estaba tan emocionado que no se dio cuenta de que Misty se escondió tras él, prácticamente usando su cuerpo como escudo humano en su pánico. Nolan, por otro lado, notó sus acciones y no pudo evitar sonreír con satisfacción. Sin embargo, decidió no comentar por miedo a molestar a la chica. Ash, ansioso por aprender más sobre el Pokémon que acababa de presentarse al grupo, rápidamente sacó su Pokédex de su bolsillo y apuntó en dirección al Weedle. Weedle, el Pokémon bicho peludo, informó el dispositivo una vez que identificó al Pokémon salvaje. El aguijón en la cabeza de este Pokémon garantiza que cualquier atacante dará en el punto justo donde duele. Nolan soltó un bufido de diversión al oír esa entrada de la Pokédex. Quien la hubiera escrito, sin duda, tenía, como mínimo, sentido del humor. Sin embargo, los otros dos ignoraron al entrenador rubio, mientras Ash se frotaba la barbilla pensativo, mientras Misty miraba al Weedle con asco y horror. ¿Un aguijón, pensó Ash en voz alta, y Nolan ya sabía a dónde había ido la mente de su mejor amigo. Vaya desafío. Misty lo miró fijamente, completamente horrorizada. ¿Por qué te emocionas tanto por un bicho con aguijón?, gritó con horror e incredulidad, mirando a Ash con la mirada como si estuviera loco. Haz que desaparezca. Desafortunadamente para Misty, sus frenéticas súplicas cayeron en oídos sordos. Ni hablar, dijo Ash, con la mirada puesta en que su amigo estaba loco. Lo siento, Misty, sé que te dan miedo los Pokémon de tipo bicho, pero no voy a dejar pasar esta oportunidad. Después de todo, no puedes esperar que un gran entrenador Pokémon como yo deje escapar a un Weedle. Nolan no pudo evitar la sonrisa cariñosa que se dibujó en su rostro ante el entusiasmo de su mejor amigo. Entonces, supongo que planeas añadir a este Weedle a tu equipo, comentó. Mientras Misty parecía horrorizada ante la idea de que otro Pokémon de tipo bicho se uniera a su séquito, Ash asintió con entusiasmo en señal de confirmación. Claro que sí, sonrió, antes de vacilar un poco cuando un pensamiento desagradable lo golpeó, a menos que estuvieras pensando en atraparlo tú mismo. Ash esperaba de verdad que no fuera así. Lo último que quería hoy era discutir con su mejor amigo si ambos querían atrapar al mismo Pokémon. Nunca habían hablado realmente de qué harían si se diera esa situación, y, en retrospectiva, probablemente deberían haberlo hecho, y el entrenador de pelo negro esperaba que hoy no fuera el día en que lo descubriera. Por suerte, sus temores fueron en vano, y Ash se relajó al ver a Nolan sonreír y negar con la cabeza. No lo tenía planeado, no, dijo, y Ash suspiró aliviado. Adelante, amigo, y buena suerte. Ash le mostró a su mejor amigo de cabello rubio una sonrisa agradecida. Gracias, Nolan, dijo Ash, antes de que una sonrisa de emoción se extendiera por todo su rostro. Lentamente, tomó una de las Pokébolas vacías que llevaba enganchada al cinturón. Sacó una y se preparó para lanzarla. De acuerdo. Pokéball. Antes de que el chico de cabello negro pudiera terminar, una mano salió disparada y lo sujetó por la muñeca con suavidad pero firmeza, impidiéndole lanzar la Pokébola al Weedle como lo había intentado. Ash intentó quitarse la mano de encima, pero fue en vano. En cambio, se conformó con mirar al agresor con total confusión.
¿Qué? Preguntó, parpadeando inocentemente hacia su mejor amigo. ¿Qué pasa? Nolan tenía una sonrisa cómplice en su rostro, y confiado en que ahora tenía toda la atención de Ash, soltó con cuidado su muñeca. ¿Olvidaste algo? Dijo con voz juguetona y burlona. Ash pareció completamente desconcertado por unos momentos, tratando desesperadamente de pensar en lo que Nolan podría querer decir con esa simple pregunta. Y entonces hizo clic. ¡Oh! Exclamó el chico de cabello negro, abriendo mucho los ojos al darse cuenta. ¿Ah, sí? Lo olvidé por completo. Primero tienes que debilitar a un Pokémon salvaje para poder capturarlo. Gracias por recordármelo, Nolan. No hay problema, Nolan se encogió de hombros y le devolvió la sonrisa amablemente. Simplemente no quería que perdieras esta oportunidad por adelantarte demasiado. Asintiendo en silencio para mostrar su agradecimiento, Ash sonrió antes de volver al asunto. Sabía que debía actuar rápido si no quería que el Weedle se escapara, y con ese pensamiento en mente, se volvió rápidamente hacia su fiel compañero Pokémon. «¡Vamos, Pikachu!», gritó, llamando al pequeño tipo eléctrico para la batalla. Desafortunadamente, el mencionado Pokémon tipo eléctrico parecía tener otros planes. Aparentemente aprovechando el descanso improvisado que el grupo había terminado tomando, Pikachu se había hecho un ovillo y ahora estaba echando una siesta. A su lado, Pradera parecía hacer lo mismo, emitiendo suaves ronquidos mientras se acurrucaba contra sus compañeros Pokémon. Ash, Nolan y Misty casi se caen de la incredulidad. ¿En serio? Nolan no pudo evitar burlarse mientras cruzaba el claro de una zancada, antes de arrodillarse y despertar suavemente a su amada compañera. Oye, despierta, Meadow. Aún no es hora de dormir. Los ojos de Meadow se abrieron de mala gana y el pequeño Pokémon de tipo planta parpadeó y lo miró cansadamente. Bulba, se quejó ella con disgusto. Suspirando, Nolan sacudió la cabeza por lo que pareció ser la 100ª vez esa mañana y la atrajo hacia sus brazos. Bueno, supongo que tendré que cargarte un rato, cuando volvamos a movernos, Nolan cedió a regañadientes. Meadow sonrió radiante y se acurrucó en su cálido abrazo. Saur, arrulló alegremente. Ash, por otro lado, no estaba muy entusiasmado y miraba con el ceño fruncido a su dormitando compañero con evidente desaprobación. ¿Echas una siesta? Siseó entre dientes con tono molesto, antes de sonreír con sorna al pensar en otra cosa y sacarse las 2 pokebolas ocupadas del cinturón. Vale, si te duermes, pierdes. Aún quedan Pidgeotto y Metapod para hacer el trabajo, y me dan el respeto que merezco. Nolan no pudo evitar entrecerrar los ojos, molesto por ese comentario. No sabía por qué, pero algo le parecía demasiado egoísta, incluso para Ash. Le irritó mucho al rubio. Sin embargo, antes de que pudiera comentar, Misty volvió a intervenir, y ella también parecía bastante disgustada. Mereces que te examinen la cabeza. Le informó sin rodeos, con palabras cargadas de sarcasmo. Nolan resopló divertido y estuvo a punto de hacer un comentario, pero antes de que pudiera hacerlo, sus gélidos ojos azules captaron algo que nadie más en el grupo había notado. Tragó saliva con dificultad al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder cuando dijo lo que debía decir. Misty, comenzó con cautela. No te asustes, pero quizá quieras mirar hacia abajo. Parpadeando confundida ante la sugerencia de su amigo rubio, Misty obedeció y al instante se puso pálida. Todo su cuerpo pareció quedarse rígido, prácticamente paralizada del miedo en un instante. Pues justo a sus pies, acurrucándose cariñosamente contra su tobillo, estaba el mismo Weedle del que todos habían estado hablando. Claramente se había acercado a ellos en su momento de distracción, y parecía extremadamente feliz al rozar las pantorrillas de Misty. No hace falta decir que Misty no estaba tan emocionada. ¡Ah! Gritando a todo pulmón una vez más, Misty actuó por puro instinto. Pateando con pánico, la asustada niña hizo volar al pobre Weedle en su desesperación por escapar. Y entonces, antes de que Nolan o Ash pudieran detenerla, la especialista en tipo agua echó a correr a toda velocidad, agitando los brazos frenéticamente y gritando como una loca. «No se queden ahí parados», gritó Misty aterrorizada. «Que uno de ustedes lo atrape, lo meta en una pokebola y no lo suelte». Y antes de que alguno de los chicos pudiera hacer más que quedarse mirándola estupefacto, ella se fue, desapareciendo de la vista entre los árboles. A Nolan le tomó un par de segundos salir de la ensoñación aturdida en la que Misty acababa de poner a Ash y a él, pero una vez que lo hizo, intentó llamarla frenéticamente. «Oye, Misty. Vuelve.
Intentó, preocupado por la posibilidad de que su amiga se perdiera en el bosque, pero fue en vano. Ya se había ido. Suspirando consternado y sintiéndose repentinamente exhausto, el chico rubio se volvió hacia un Ash igualmente estupefacto. «Será mejor que vaya a buscarla y la traiga de vuelta», comentó, y Ash asintió con la cabeza. «No creo que deba estar sola en este bosque si está tan asustada». «Buena idea», respondió Ash, antes de que su anterior sonrisa emocionada regresara a su rostro mientras volvía su atención al Weedle que había causado todo esto, «y mientras tú cuidas de Misty, yo me encargaré del Weedle. ¿Seguro que estarás bien mientras voy a buscarla?». Quiso asegurarse Nolan antes de irse, pero Ash apenas lo escuchaba, demasiado absorto con la idea de atrapar otro Pokémon. «No temas, Ash está aquí», aseguró el moreno sin siquiera mirarlo. En cambio, simplemente levantó una Pokébola y la lanzó al aire. «Ahora. Pidgeotto, te elijo a ti». Pidgeotto se materializó en el aire, y al darse cuenta de que había perdido por completo la atención que Ash pudiera haberle prestado mientras hablaban de su amigo ausente, Nolan volvió a negar con la cabeza con exasperación, antes de darse la vuelta y comenzar a caminar en la dirección por donde había visto desaparecer a Misty. No tardó mucho en que los sonidos de la batalla de la que se alejaba se apagaran, y él también se perdió en el bosque. «Misty. Oye. Misty», gritó mientras se abría paso entre los árboles, atento a cualquier señal de la chica desaparecida. «¿Dónde estás?». «Bulba». La llamó Meadow, tan preocupada como Nolan. Nada. Ninguna respuesta, ni ninguna señal de ella. El humano y el Pokémon continuaron la búsqueda un par de minutos más, con Meadow saltando de los brazos de su entrenador para caminar a su lado. Pero no tardó en volverse algo pesada, y la paciencia del chico rubio empezó a agotarse. De hecho, solo unos minutos después, Nolan ya no pudo contener sus gruñidos de irritación mientras sus gélidos ojos azules seguían escudriñando el bosque en busca de alguna señal de Misty. Aunque comprendía que su fobia a los Pokémon de tipo bicho era extremadamente difícil de sobrellevar para Misty, y sentía genuina compasión por ella por ello, Nolan no pudo evitar encontrar la idea de huir de un Weedle salvaje como si fuera una cuestión de vida o muerte un poco exagerada. En serio, la única arma que tenía era un pequeño aguijón. Bueno, podían producir una toxina, pero el veneno de Weedle era tan suave que era como ser picado por una ortiga, al menos para los humanos. El veneno de Beedrill, por otro lado, era otra historia. Nolan lo sabía por experiencia propia. Le había picado uno a los 5 años. Aún así, correr y gritar de un pequeño Weedle era un poco ridículo a sus ojos. Pero el entrenador rubio no iba a decirle eso a Misty. Valoraba mucho respirar, muchas gracias. Estaba echando un vistazo rápido a su alrededor en busca de un destello rojo y amarillo, cuando el crujido de las hojas atrajo la atención del joven entrenador. Al darse cuenta de que el origen del disturbio estaba detrás de él, Nolan se giró rápidamente, con la mano apoyada en la Pokébola de Welkin por si acaso un ataque. El chico rubio tenía la esperanza de que fuera Misty, pero se sintió muy decepcionado. Aunque el recién llegado era en realidad humano y no un Pokémon salvaje como Nolan temía inicialmente, tampoco era el amigo que buscaba. Ignorando al extraño para centrarse en su búsqueda, el joven entrenador comenzó a alejarse, entonces hizo una doble toma. Con la boca abierta, Nolan abrió los ojos de par en par, casi cómicamente abiertos, mientras concentraba toda su atención en el desconocido. El otro humano era hombre, y tenía aproximadamente la misma edad que Nolan. Pero no por eso el chico rubio se quedó tan atónito ante su repentina aparición. ¡Oh, no! Lo que más le llamaba la atención del otro chico era que vestía la combinación de ropa más extraña que Nolan había visto en toda su vida. El entrenador rubio pronto se dio cuenta de que las extrañas prendas que vestía el chico eran en realidad piezas de armadura ornamentadas. Estaban decoradas con intrincados patrones que parecían moverse bajo la brillante luz del sol. Nolan notó que la armadura no era del tipo que usaría un caballero de antaño, sino mucho más flexible, similar a la que usaban los samuráis entrenados. La peculiar elección de moda se completaba con un gran yelmo cuadrado que empequeñecía la cabeza del chico. Fue entonces cuando el entrenador Pokémon de cabello dorado notó el arma del extraño chico. Nolan no pudo evitar tragar saliva con nerviosismo al observar la espada larga envainada que llevaba el desconocido en la espalda y que parecía letal al tacto. También llevaba una gran red para atrapar insectos, así como un cuchillo de caza dentado colgado del cinturón. El chico iba armado, pero no estaba claro si era peligroso en ese momento.
Con una mano aún sobre la Pokébola de Welkin, Nolan decidió de inmediato que no quería correr ningún riesgo y rápidamente recogió a Meadow con su brazo libre. Estaba intentando decidir entre enfrentarse al recién llegado o simplemente huir, cuando el otro chico tomó la decisión por el entrenador rubio, dirigiéndose a él primero. Has detectado mi presencia incluso antes de que pudiera sacar mi arma, anunció el desconocido, haciendo que Nolan parpadeara sorprendido. Muy pocos lo han logrado. Eres extremadamente observador, viajero. Honestamente, Nolan no tenía idea de qué hacer con esa declaración. Gracias. Balbuceó débilmente. Fue entonces cuando el desconocido se fijó en Meadow en brazos de Nolan. Sonrió al ver al pequeño Bulbasaur observándolo con recelo. Y uno de tus guerreros es un Bulbasaur, comentó el chico peculiar, y Nolan se tensó, rezando a todos los Pokémon legendarios que conocía para que ese tipo no fuera un ladrón como el equipo Rocket. No le apetecía mucho enfrentarse a alguien con una espada, pero eso no lo detendría. Protegería a Pradera hasta su último aliento si fuera necesario. Deduzco que eso significa que eres un niño de pueblo paleta. Completamente desconcertado ahora, Nolan solo pudo asentir con desconcierto. Lo soy, confirmó el chico rubio con un brusco asentimiento, entrecerrando los ojos con sospecha, pero ¿cómo lo sabes? El rostro del extraño se torció en una mueca de sonrisa. Últimamente me he topado con otros 3 viajeros que pasaban por este bosque, todos procedentes del pueblo de Paleta, explicó el desconocido mientras Nolan escuchaba atentamente. Cada uno de ellos era un hábil entrenador Pokémon, cuyos guerreros me vencieron con una facilidad desalentadora. Cuando me informaron que un cuarto y un quinto viajero seguramente cruzarían el bosque pronto, juré redimirme por mis fracasos anteriores, obteniendo la victoria sobre ambos en combate. Nolan rápidamente se volvió mucho menos sospechoso y mucho más intrigado por esas palabras. Aparte de las peleas en las que participó contra el equipo Rocket, que apenas contaban, ya que intentaban robar Pokémon y, por lo tanto, no eran batallas para progresar en su carrera de entrenador, Nolan aún no había participado en una batalla Pokémon oficial con otro entrenador legítimo. De hecho, era un poco desalentador, por no decir vergonzoso, ahora que lo pensaba. Debería estar buscando batallas de entrenador él mismo, y sin embargo, no lo había hecho ni una sola vez hasta ahora. Juró allí mismo que cambiaría eso de aquí en adelante. ¿Eso es un desafío para una batalla Pokémon? Preguntó para aclarar, aunque no se podía negar el brillo de emoción que brillaba en sus ojos. Lo es, confirmó el extraño, asintiendo con la cabeza solemnemente, es la única forma en que yo, el samurái, pueda restaurar potencialmente el honor que mis compañeros y yo hemos perdido previamente en nuestros fracasos. Una enorme sonrisa se dibujó inmediatamente en todo el rostro de Nolan. El chico rubio temblaba de emoción solo de pensar en su primera batalla oficial Pokémon. Había esperado este momento durante años, así que no era de extrañar que Nolan estuviera tan ansioso por dar el siguiente paso en su carrera. Después de todo, era una parte muy importante de ser entrenador Pokémon. Nolan dudaba que este combate fuera fácil, pero estaba decidido a dar lo mejor de sí. Cualquier otra cosa sería un insulto a Meadow y Welkin, y eso simplemente no era aceptable. Negándose a dejarse llevar por los nervios, Nolan irguió los hombros, preparándose mentalmente, antes de sonreírle al samurái. El entrenador rubio desenganchó lentamente la Pokébola de Welkin de su cinturón. La levantó, y el samurái sonrió con suficiencia, comprendiendo claramente que su desafío había sido aceptado. Empezó a buscar su propia Pokébola. Acepto tu reto, samurái, dijo Nolan con confianza. Esta podría haber sido su primera batalla oficial contra un entrenador, pero tenía fe en sus Pokémon. Sabía que tenían lo necesario para lograr la victoria. Solo necesitaba ayudarlos a conseguirla. Pero no esperes que nos rindamos fácilmente. Mis Pokémon pueden ser jóvenes, pero son más fuertes de lo que parecen. Saur Meadow asintió en señal de acuerdo, saltando de los brazos del chico rubio y aterrizando a sus pies, lista para animar a su compañero de equipo. Frente a ellos, el samurái sonrió y bajó la cabeza en reconocimiento de las palabras que Nolan había pronunciado. No temas, viajero de paleta, dijo con seriedad. No subestimaré a tus guerreros. Hacerlo pondría en peligro a mi propio equipo. Al volver a levantar la vista, Nolan vio un brillo peligroso en los ojos del otro chico, que sostenía su Pokébola de una forma casi amenazante. El entrenador de cabello dorado no pudo evitar sonreír aún más, mientras su entusiasmo crecía a cada instante. ¿Cuántos Pokémon quieres usar?
Recordó preguntar, sabiendo por sus revistas de entrenador que ese era un punto importante a aclarar antes de comenzar cualquier batalla. Un combate de 2 contra 2 me parece aceptable si lo es para ti, anunció con valentía el samurái. La victoria se alcanzará cuando ambos guerreros enemigos ya no puedan seguir luchando. Nolan asintió en silencio, pero no pudo evitar la enorme sonrisa que amenazaba con dibujarse en su rostro de emoción. El chico de cabello dorado apenas podía creerlo, pero era cierto. Esto realmente estaba sucediendo. Había soñado con este momento toda su vida, y por fin había llegado. Finalmente iba a tener su primera batalla oficial Pokémon. Y se sintió increíble. Sin embargo, Nolan no estaba dispuesto a dejarse abrumar por la emoción del momento y rápidamente se obligó a concentrarse, y volvió a sintonizar justo cuando el samurái comenzó a hablar nuevamente. Como retador, enviaré a mi guerrero elegido a la batalla primero, declaró el samurái, lanzando la Pokébola en su mano con precisión experta, avanza con coraje en tu corazón. Apareciendo en un estallido de luz roja que iluminó brevemente todos los árboles y arbustos que los rodeaban, una criatura de forma ovalada, de color dorado y con ojos tan negros como la noche, se materializó en el campo de batalla improvisado frente al samurái. Nolan reconoció inmediatamente a la criatura que sería su primer oponente. Era un Kakuna. Su padre siempre le había advertido que se mantuviera alejado de este Pokémon, pues aunque apenas podían moverse solos, siempre contaban con la protección de los peligrosos Beedrill en la naturaleza. Y era bastante desagradable lidiar con los Beedrill. Sin embargo, más allá de ese consejo paternal, Nolan no sabía mucho sobre el tipo bicho rival, así que rápidamente sacó su Pokédex y la apuntó al Pokémon del otro entrenador. Kakuna, el Pokémon capullo, anunció Dex y una vez finalizado el análisis de la criatura. Los Kakuna son la etapa de transición entre Weedle y Beedrill. Permanecen mayormente inactivos hasta que evolucionan al letal Beedrill. Aunque los datos proporcionados no le proporcionaron a Nolan mucha más información de la que ya conocía sobre las especies de Pokémon de tipo bicho que lo observaban desde el otro lado del claro, sí revelaron una debilidad estratégica clave de su oponente. Una debilidad que Nolan tenía toda la intención de aprovechar. Al igual que había notado con el Metapod de Ash, Kakuna tenía una movilidad extremadamente limitada. Sin embargo, eso no significaba que fuera a ser una victoria fácil. Aún quedaban las habilidades venenosas de Kakuna. Nolan debía tenerlo en cuenta, y aunque Meadow podría ser un mejor rival gracias a su inmunidad, quería darle una oportunidad a Welkin primero. Así que, con esa idea en mente, el entrenador rubio lanzó su Pokébola al aire. «Vamos, Welkin», exclamó mientras la cápsula se abría de golpe con un destello de luz roja brillante. «Te elijo a ti». Cuando la luz comenzó a apagarse, el amigo de Nolan, de tipo volador, se materializó frente a él. Welkin desplegó sus alas y las batió suavemente, flotando en el aire justo sobre la cabeza de su entrenador. Su mirada penetrante se posó rápidamente en el samurái y su Kakuna, y ladeó la cabeza con curiosidad. «Hey», le preguntó a su entrenador. «Welkin, sé que ya hemos luchado contra esos bromistas del equipo Rocket, pero esta será nuestra primera batalla oficial de entrenadores juntos», anunció Nolan, al ver cómo los ojos de Welkin se abrían de sorpresa. «Así que vamos a darlo todo y ganar». «Pidgey», gritó Welkin, con sus ojos oscuros brillando de emoción. Nolan no pudo evitar sonreír radiante ante el entusiasmo del pequeño Pokémon emplumado. Era obvio que Welkin quería ganar esta batalla tanto como su entrenador, si no más, si era posible. Tanto entrenador como Pokémon se prepararon, listos para cualquier cosa que el samurái y su Kakuna pudieran lanzarles. Iban a ganar esto. Podían presentirlo. Frente a ellos, el samurái entrecerró los ojos con férrea determinación. Sabía que su guerrero elegido estaba en terrible desventaja, pero se negó a permitir que el miedo se reflejara en su rostro. En cambio, disimuló sus nervios mirando a Welkin con furia, como si la existencia del Pokémon de tipo volador los ofendiera a él y a su equipo en todos los sentidos. Desafortunadamente, su Kakuna no mostró tal moderación. Con los ojos abiertos de par en par por el horror, la criatura dorada empezó a temblar de inmediato. Apenas se notaba debido a la increíble rigidez del cuerpo del Pokémon, pero el samurái aún así lo vio. Una expresión de poca impresión se dibujó en su rostro endurecido. «Vamos, guerrero», reprendió el samurái con tono de enfado. «No muestres miedo ante la dificultad. Ahora, armaos de valor y luchad por nuestro honor». Kakuna emitió un extraño gorgoteo que claramente era un gemido de descontento, pero obedeció las órdenes de su entrenador. Miró a Welkin con enojo, aunque de forma poco convincente.
Asintiendo con satisfacción, el samurái volvió a centrar su atención en Nolan. Como retadores, mi guerrero y yo daremos el primer paso. Declaró, y antes de que Nolan pudiera reaccionar, el samurái comenzó a dar su primera orden. Vamos, Kakuna. Mantén a raya a nuestro enemigo con tu ataque de picadura venenosa. Y con solo esas pocas y sencillas palabras, la primera batalla oficial de entrenadores de Nolan Locke comenzó rápidamente. El entrenador rubio observó con asombro cómo el cuerpo del Kakuna rival comenzaba a brillar con una llamativa luz violeta. Esta contrastaba horriblemente con el cuerpo dorado del Pokémon de tipo bicho, pero ese era el menor de los problemas de Nolan. Con una velocidad asombrosa para una criatura tan inmóvil, una aguja morada iluminada apareció justo entre los ojos de Kakuna. Kakuna lanzó inmediatamente la aguja venenosa a Welkin, y posteriormente a Nolan, ya que aún estaban muy cerca. ¡Guau! Gritó Nolan sorprendido, lanzándose hacia la izquierda para esquivar el proyectil brillante. Aterrizó en un montón de tierra, gruñendo de dolor. Por suerte, Welkin también logró esquivar el ataque, elevándose aún más. Miró hacia abajo, vio a su entrenador tirado en la hierba y la ira lo invadió al instante. Miró al Kakuna con una expresión asesina, indignado porque este Pokémon se había atrevido a casi herir a su entrenador. Puede que Welkin no conociera al chico desde hacía mucho tiempo, pero el Pokémon pajarito ya era muy protector con Nolan. Al decidir de inmediato que esta ofensa no podía quedar impune, Welkin ni siquiera esperó la orden de Nolan y se lanzó en picado hacia el Pokémon de tipo bicho que lo había atacado tan rápido como pudo. Kakuna gorgoteó con inquietud mientras Welkin se acercaba cada vez más. El Pokémon de tipo bicho pareció darse cuenta de la magnitud del error que acababa de cometer, pero ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. Con un impulso extra de velocidad, Welkin corrió por el aire hacia su presa, y antes de que Kakuna o el samurái pudieran reaccionar, Welkin se estrelló contra Kakuna con un poderoso placaje. Kakuna cayó hacia atrás por la fuerza del impacto, cayendo dolorosamente de espaldas, con la mirada perdida en todas direcciones. ¡Hey! Gritó Welkin amenazante, mirando con enojo a la criatura que estaba a su entera merced. Pidgey. Pid. Sintiendo la creciente frustración y enojo de su Pokémon, y preocupado por lo que podría hacerle al Kakuna en sus intentos de desahogarse, Nolan rápidamente se puso de pie para intervenir. Welkin, para. No luchamos por ira, ¿de acuerdo? Regañó suavemente a su furioso Pokémon de tipo volador. ¡Genial!, protestó Welkin, señalando con enojo con el ala a Kakuna, quien luchaba en vano por levantarse. No por enfado. Repitió Nolan con más firmeza. Welkin resopló, pero cedió. Su expresión seguía siendo muy malhumorada, así que Nolan suavizó su expresión y tono. Esa fue una placa durísima. Solo necesitas controlarte un poco, ¿vale? Welkin se pavoneó ante el cumplido, antes de acceder a regañadientes a cumplir con el resto de las palabras de Nolan. Sin embargo, mantuvo la mirada fija en su oponente, entrecerrándola con desagrado. Al otro lado del campo, Kakuna finalmente logró saltar de su lomo, aterrizando de nuevo en posición vertical. Miró a Welkin y Nolan con desdén mutuo. Era evidente que su propio temperamento estaba a punto de estallar, lo que a su vez estaba sacando a relucir su espíritu de lucha, a pesar de las abrumadoras desventajas que tenía en su contra. El samurái no pudo evitar sonreír con orgullo a su Pokémon por su valentía. Así es, Kakuna. Gritó el chico alentadoramente, animando a su guerrero elegido. Ahora usa tu aguijón venenoso de nuevo. Fuego rápido, no le des ni un centímetro a nuestro enemigo. A la orden del samurái, Kakuna volvió a brillar con ese enfermizo resplandor púrpura. Otra aguja venenosa se formó en la cabeza del Pokémon insecto y, en cuestión de segundos, se lanzó hacia Welkin. Pidgey. Graznó Welkin, antes de esquivarlo. Sin embargo, Kakuna no se dejó intimidar y continuó su descarga de mortíferos ataques de picadura venenosa. Tan pronto como lanzó una aguja brillante, apareció otra, mientras Kakuna continuaba su ataque implacable, apuntando con una precisión casi letal. Lo que le faltaba en movilidad, el tipo bicho sin duda lo compensaba con precisión. Por suerte, Welkin logró esquivarlos a todos sin esfuerzo, surcando el aire con la gracia de un acróbata experto. El Pokémon de tipo volador giró en el aire, volviendo a la normalidad para prepararse para su propio ataque. Con una sonrisa, Nolan gritó con entusiasmo su siguiente instrucción. Ahora, Welkin. Contraataca con tu ataque ráfaga. Gritó el entrenador de cabello dorado. Welkin batió sus alas con fuerza sin perder el vuelo, creando un pequeño pero poderoso vórtice de viento arremolinado entre ellas.
Con un brillo alegre en los ojos, el Pokémon pájaro pequeño lanzó el vórtice contra su enemigo. La confianza que Kakuna había mostrado anteriormente se desvaneció de nuevo, y tembló de miedo al ver el ataque acercarse cada vez más. Kakuna, defiéndete de ese ataque usando endurecimiento. Respondió el samurái. Antes de que el ataque ráfaga de Welkin pudiera impactar, el cuerpo de Kakuna volvió a brillar. Esta vez, sin embargo, no era una luz púrpura, sino una de oro puro. Un destello brillante recorrió la forma del Pokémon capullo, y Nolan comprendió al instante lo que significaba. Señalaba que Kakuna acababa de aumentar considerablemente sus defensas. Aunque al final eso no importaría. Los vientos arremolinados azotaron al Pokémon de tipo bicho dorado, elevándolo por los aires. Kakuna gritó alarmado mientras giraba como una extraña peonza por un instante, antes de caer de nuevo a la tierra. Welkin, todavía un poco dolorido por el incidente anterior, decidió ayudar al Pokémon de tipo bicho a llegar más rápido. Hey. Welkin chilló un ruido que casi sonó como un grito de guerra mientras salía disparado por los aires como un fuego artificial, estrellándose contra Kakuna con otro feroz ataque de placaje. ¡Wam! Kakuna emitió un gemido sordo y gorgoteante de dolor al estrellarse contra el suelo con la fuerza suficiente para crear un pequeño cráter. El Pokémon de tipo bicho ni siquiera tuvo tiempo de gritar de nuevo antes de que la oscuridad de la inconsciencia lo consumiera. Se desmayó al instante y no se movió más. Welkin había ganado. El grito de puro éxtasis que brotó de Nolan seguramente fue suficiente para despertar a los muertos. Lo lograste. Gritó el chico rubio a todo pulmón, sin poder evitar saltar de emoción. Bien. Lo lograste. Pidgey. Gritó Welkin victorioso, surcando el aire hacia su entrenador antes de aterrizar con gracia sobre el hombro del chico. Nolan inmediatamente atrajo a Welkin a sus brazos y le dio un fuerte abrazo. El abrazo fue tan intenso que le destrozó por completo las plumas, pero, sinceramente, a ninguno de los dos le importaba lo más mínimo en ese momento. Muchísimas gracias por luchar tan duro por nuestro equipo, Welkin, le dijo Nolan con cariño a su amigo tipo volador mientras Welkin lo arrullaba con cariño. Estoy muy orgulloso de ti. Bulba. Meadow también elogió a su compañera de equipo. Welkin hinchó el pecho con orgullo, absorbiendo todos los elogios y la atención que recibía. Nolan simplemente siguió sonriendo, incapaz de ocultar una enorme sonrisa en su rostro. Acababan de derrotar a su primer oponente oficial juntos, y eso fue simplemente asombroso. Sin embargo, al otro lado del claro, frente a la conmovedora escena, el samurái no estaba tan emocionado. Lanzando miradas furiosas a Nolan y a sus dos fieles Pokémon, sacó una Pokébola de su cinturón y la apuntó hacia su camarada derrotado. Kakuna, regresa, gruñó el chico amargamente. En un destello de luz escarlata, el cuerpo del inconsciente Kakuna fue devuelto a su Pokébola. Apretando los dientes con frustración, el samurái clavó en Nolan una mirada severa. El entrenador de cabello dorado captó de inmediato la promesa que se reflejaba en sus ojos y comprendió que solo podía significar una cosa. Puede que hayan ganado la primera ronda, pero esta batalla estaba lejos de terminar, y aquí vamos, un lindo y largo capítulo para comenzar este episodio. La verdad es que estoy bastante satisfecho con el resultado de este capítulo, considerando que cambia bastante rápido del episodio del anime canon. Tenía muchísimas ganas de que Nolan y el samurái se enfrentaran, y después de ver el episodio completo, verlos luchar desde el principio me pareció la mejor manera de encajarlo en mi reescritura. Bueno, pasemos al tema de la votación de hoy. Es un tema un poco especial, ya que los nuevos Pokémon por los que votarán no son Pokémon que capturé en el juego, sino Pokémon de regalo que reciben. Sí, hablo de Hitmonlee y Hitmonchan. La verdad es que me encantan ambos Pokémon, y estoy emocionado por conseguir cualquiera de ellos, así que por favor, dejen su voto en una reseña. Espero que todos hayan disfrutado este capítulo y muchas gracias por leer esta historia en general. Hasta la próxima, seguid leyendo.